Mi nombre es Pablo de Brito, yo soy director general de BIM Suntory México. La compañía acaba de tomar una decisión de inversión muy importante e identifica en México un mercado estratégico de crecimiento. Hay 3-4 mercados a nivel global que se identificaron de esa manera. México es uno de esos 3 o 4 en conjunto con China, la India y Rusia. Entonces, primero es relanzar la compañía. Muy de la mano de eso, sí vemos una oportunidad de multiplicar el valor de la compañía en México. La aspiración es triplicar el valor de acá a los próximos 5 o 10 años y creemos que en la combinación de Sauza, BIM, las marcas escocesas y nuestro whisky japonés, y considerando que en México más del 70% del valor del mercado es tequila y whisky, sí estamos convencidos que podemos multiplicar el valor de la compañía en México. Yo soy responsable de toda la operación aquí en México. La compañía tiene una historia bastante importante, desde Casa Sauza en México, desde BIM en Estados Unidos, desde una serie de marcas de whisky escocés y Suntory, que es la parte japonesa de la compañía. Lo interesante de la compañía es que a pesar de ser de diferentes nacionalidades, tiene un factor común muy importante, que es esa historia de generación tras generación con más de cientos de años de historia y el foco particular en la calidad, en hacer productos superiores. Tengo un poco más de 23 años de experiencia profesional, de los cuales 16 los tengo en México. Entonces, profesionalmente fui criado en México. En México tuve 10 años de vida en Monterrey y 6 años en la Ciudad de México. Mi carrera ha sido bastante diversa desde muchos sentidos. Estudié administración, después hice una maestría en finanzas, una en marketing y también hice una maestría mientras viví en Monterrey en Estados Unidos, entre otros estudios. Diverso en términos de industrias, trabajé en consultoría, en industria de telecomunicaciones, en consumo masivo con British American Tobacco y vengo de haber trabajado 6 años en American Express como gerente general de un par de líneas de negocio. Me fascina trabajar con la gente, impactar positivamente con quienes trabajo y a la sociedad que me rodea y me encanta construir y transformar. Parte del motivo que me sumé a BIM Suntory, que me encantó de la empresa, es que en esta historia de cientos de años habla de gente emprendedora, ¿sí? Que le gusta construir con marcas y productos de una calidad superior. Y esta historia de relanzar la compañía en México con toda la herencia de Sauza claramente captó mi atención y por eso me sumé al equipo y estoy más que feliz en liderar la compañía al próximo nivel. El primero, digamos, es terminar de establecer la estructura completa y la operación comercial de la compañía en México y ese es el primer foco del corto plazo. Y probablemente hacia adelante definimos 3 o 4 áreas de foco estratégico. El primero es tener una excelencia en distribución y trade marketing, que es la excelencia en la ejecución del punto de venta en cada uno de los puntos de venta con cobertura nacional y creemos que ahí nos podemos diferenciar. El segundo tiene que ver con genuinamente aprovechar la riqueza de nuestro portafolio que existe a nivel mundial y traducir de ese portafolio en qué productos genuinamente van a ser exitosos para el consumidor mexicano y con eso desarrollar un portafolio superior e innovador. El tercero es, siempre digo que nada sucede si no es a través de la gente. Entonces sí tenemos que buscar una cultura ganadora y de alto desempeño. Y por último, todo eso estamos seguros que nos va a traer superar constantemente nuestros objetivos y planes. Cuando uno ve la historia de Casa Sauza en México, a mí en lo personal estoy particularmente emocionado y me siento privilegiado a la hora de ser parte del equipo que vamos a buscar relanzar Casa Sauza en México, colocarla en el lugar que se merece.